Amigos, muy buenos días. Seguimos celebrando la octava de Navidad, seguimos alegres por el nacimiento de Jesús. Pero hoy, queridos hermanos, las lecturas nos van a presentar un termómetro para saber qué tanto amamos en realidad a Dios o bien qué tanto nos hemos estado engañando a nosotros mismos. En la primera lectura del día de hoy, tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, ahí vamos a encontrar ese termómetro de amor a Dios, ya que se nos habla de que son dos cosas muy distintas, conocer y vivir conforme a aquello que conocemos. San Juan dice muy claro lo siguiente: en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Por tanto, hermanos, hoy veremos que el verdadero conocimiento de Dios se realiza en la práctica de sus mandamientos, en ese esfuerzo generoso por salir de las tinieblas de nuestro pecado y asemejarnos a la luz del mundo, que es Cristo Jesús. Conocer a Dios no debería ser algo teórico, no es quedarse con el conocimiento que adquirimos cuando íbamos a la doctrina de pequeños, sino que conocerlo, según hoy nos lo dice San Juan, es amarlo, es observar sus mandamientos, simplemente por amor a Él. Muchas veces, hermanos, preferimos quedarnos con una fe en pañales, no madurar en la fe y no llevarlo a la práctica. Juan nos dice que en nuestro comportamiento está la verdadera prueba de nuestra fe, porque el mismo San Juan hoy dice lo siguiente: el que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Así que esta es una prueba, hermanos, para saber qué tanto amamos a Dios, qué tan fuerte, qué tan vigorosa está nuestra fe, porque de poco nos va a servir rezar mucho, ir a misa frecuentemente, si esto no lo aplicamos en el trato con los demás, si nuestros actos no reflejan aquello que creemos. Es un culto vacío, estaríamos engañándonos a nosotros mismos y estaremos siendo unos hipócritas, ya que el mismo San Juan lo dice muy claro: quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas, o sea, está en ese error, en esa incongruencia de vida. De poco nos va a servir, hermanos, todos esos actos de devoción si no los aplico en mi relación con la familia, si no los aplico en perdonar a quien me ha ofendido, si no dejo de robar en mi trabajo, si no dejo de criticar al hermano, si no dejo de criticar a mis superiores, si no dejo de cometer actos de corrupción para evitarme dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. La teoría es muy fácil, lo difícil es la práctica, pero ambas, práctica y teoría, deben ir de la mano, no se pueden separar. San Juan, me encanta esta carta de él porque es muy claro y no se anda con rodeos. Por eso la primera invitación de este día es dejarse amar por el Señor y tener esa valentía para dejar la vida de tinieblas de lado, para apartarnos del pecado y vivir en la luz, la cual únicamente proviene de Dios. Hermanos, acabamos de celebrar la Navidad, el misterio de amor que se encarna para salvarnos, pues deberíamos también dejar que su presencia inunde, que nos interpele en nuestra vida. Esto por una parte. La segunda parte la voy a hilar del Evangelio. Yo me pregunto, ¿qué es lo que sucede cuando verdaderamente conocemos a Dios y por consecuencia amamos de verdad? Bueno, lo que va a suceder es, lo que nos permitirá es estar abiertos a los planes de Dios. Podremos tener una mirada abierta a las necesidades de nuestros hermanos y podremos descubrir en las cosas pequeñas y aparentemente insignificantes esa presencia de Dios. Esto le sucedió al anciano Simeón. Esto lo escucharemos en el Evangelio de hoy, de Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 35, en donde se narra la presentación de Jesús al templo. Primero hay que considerar que Lucas es el único evangelista que nos presenta esta escena de la presentación de Jesús al templo. Y para mí lo importante de este texto es que María, sabemos que María junto con José habían llevado a Jesús a aquel lugar para cumplir con las prescripciones que marcaba la ley. En realidad eran dos cosas muy interesantes: la purificación de la madre después del parto y el pago del rescate por el nacimiento del hijo primogénito, porque recordemos que el hijo primogénito, según la ley, pues le pertenecía a Dios y se debía pagar un rescate, una ofrenda de ciertos animales, y eso fueron José y María. Pero yo creo que en realidad Dios tenía otros planes, ya que en cuanto José y María entran al templo, le salió al encuentro Simeón, y Simeón es la figura que representa a los profetas que estaban esperando el cumplimiento de las promesas mesiánicas, de las promesas divinas. En ese momento Simeón vio al niño, lo tomó en sus brazos y exclamó lleno de alegría:
Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, ¿cómo fue que Simeón tuvo la capacidad o por qué tuvo la capacidad para reconocer en esa fragilidad, en esa pequeñez de esa criatura, de ese niño, al Mesías? Bueno, el mismo Evangelio dice de Simeón 3 cosas bien interesantes. Dice que era un varón justo, dice que era temeroso de Dios y que en él habitaba el Espíritu Santo. Y movido por el Espíritu fue al templo y enseguida, en cuanto entró Jesús, lo reconoció como el Mesías. Así que, hermanos, si yo uno la primera lectura de San Juan y este Evangelio de Lucas, pues creo que tienen mucha conexión, porque cuando conocemos a Dios íntimamente, cuando amamos de verdad, cuando ese conocimiento lo aplicamos y lo reflejamos en el amor verdadero, cuando nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, vamos a ser capaces de ver grandes cosas y podremos cumplir la misión que Dios nos tiene a cada uno de nosotros en esta vida. Pero por el contrario, cuando decimos que conocemos a Dios, pero no amamos y seguimos en las tinieblas del pecado, del egoísmo, créeme, será imposible reconocer la presencia de ese Dios bueno que nos visita en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas, porque ahí está Él. Entonces, hoy son esas dos invitaciones, despojarnos de las tinieblas, despojarnos del pecado para vivir en la luz de Cristo, reflejándolo a los demás, y también dejarnos mover por el Espíritu Santo, dejar tener esa experiencia de su amor en nuestro corazón. Créeme que a nosotros es a los que nos conviene. Así que ánimo, espero que hoy sabadito pues también se encuentren con el amor de María Santísima. Recuerda, es nuestra Madre y es la que nos puede enseñar de una manera perfecta a amar a su Hijo Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un lindo sabadito y no se olviden, compartan este video. Dios les bendiga.